Toda mi vida guardé silencio. No porque no tuviera palabras. Las tenía todas. Pero aprendí muy joven que una mujer que habla demasiado en esta familia es una mujer que molesta. Y yo no quería molestar. Quería ser amada. Eso fue mi primer error. El segundo fue creer que el amor y el silencio podían vivir juntos durante 40 años sin que uno matara al otro. Me llamo Graciela. Tengo 62 años. Y lo que voy a contarte esta noche es algo que nunca le he contado a nadie. Ni a mis amigas, que ya son pocas. Ni a mi hermana, que vive lejos y tiene sus propios dolores. Ni siquiera al sacerdote, porque hay cosas que uno ni quiere decirle a Dios, por si acaso él también te juzga. Todo empezó un martes, no un día especial, no una fecha que debería importar. Un martes ordinario de octubre, o con ese sol pálido que cae sobre los patios de las casas viejas y no calienta nada. Yo estaba sentada en la cocina, tomando mi café, escuchando el silencio de una casa que siempre fue demasiado grande para lo que quedaba de nosotros. Ernesto había salido temprano, como siempre, y yo había encontrado su teléfono sobre la mesa del comedor. No lo busqué. Eso necesito que lo entiendas. Yo no soy de esas mujeres que revisan teléfonos. Durante 40 años fui exactamente lo contrario. Una mujer que mira hacia otro lado, que no pregunta, que no hurga. Una mujer educada para no saber más de lo necesario. Pero ese martes el teléfono sonó. Una vez, 2 veces, 3. Y en la pantalla, antes de que se apagara, alcancé a ver 2 cosas. Un nombre, Valentina, y abajo, en letras pequeñas, el comienzo de un mensaje. Ya hablé con el abogado. Dice que si firmas antes de... La pantalla se apagó. Me quedé paralizada con la taza de café en la mano. El café se fue enfriando. Yo no lo noté. Valentina. No conocías a ninguna Valentina. En 40 años de matrimonio, en 40 años de cenas familiares y reuniones y viajes y cumpleaños, nunca había escuchado ese nombre en la boca de Ernesto. Y sin embargo, ahí estaba, guardada en su teléfono, hablando con abogados, hablando de firmas. Dejé la taza sobre la mesa. Me levanté despacio, como si el piso pudiera quebrarse bajo mis pies si me movía muy rápido, y empecé a recordar. Ernesto y yo nos casamos cuando yo tenía 21 años y él 28. Fue un matrimonio arreglado. Casi. No con contratos ni rituales antiguos, sino con esa presión suave y constante que ejercen las familias cuando consideran que una pareja hace sentido. Su familia tenía dinero. La mía tenía apellido. Y los dos teníamos la misma incapacidad de decir que no a nuestros padres. ¿Lo amé? Sí, lo amé a mi manera, con esa clase de amor tranquilo que se construye de hábitos compartidos, de madrugadas con hijos enfermos, de años pagando deudas juntos, de aprender los gustos del otro hasta que ya no recuerdas cuáles eran los tuyos propios. Tuvimos 3 hijos. Rodrigo, el mayor. Patricia, la del medio. Y Sebastián, el pequeño, el favorito de Ernesto, aunque él nunca lo admitió en voz alta. Los criamos, los educamos, les dimos todo lo que pudimos y bastante de lo que no podíamos. Y cuando crecieron y se fueron, la casa grande quedó más grande todavía. Y Ernesto y yo quedamos solos, frente a frente, sin los hijos como relleno entre nosotros. Fue entonces cuando empezaron los silencios. No los silencios cómodos de las parejas que ya no necesitan las palabras, sino los otros, los que duelen, los que tienen forma de preguntas sin respuesta. Él llegaba tarde. Yo no preguntaba. Él salía los sábados con excusas vagas. Yo no preguntaba. Él había cambiado su contraseña bancaria 2 años atrás y ya no compartía los extractos conmigo. Yo no pregunté, porque me habían enseñado que una buena esposa no pregunta. Una buena esposa confía, y yo quería ser una buena esposa. Eso fue mi tercer error. Esa mañana, después de ver el mensaje, no sé cuánto tiempo estuve de pie en la cocina.
Podrían haber sido 10 minutos. Podría haber sido 1 hora. Lo que sí recuerdo es el momento exacto en que decidí que esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Fui al dormitorio. Abrí el cajón de Ernesto, el que está del lado derecho de la cama. El que yo nunca abría porque él siempre fue celoso de su espacio y yo siempre lo respeté. Dentro había lo de siempre. Un reloj viejo, pastillas para la presión, una libreta pequeña de cuero café. La libreta. Lifinua la había visto antes, muchas veces, sin prestarle atención. Uno se acostumbra a los objetos de su casa y deja de verlos. La tomé. Adentro había números. Filas y filas de números escritos con la letra apretada y pequeña de Ernesto. Fechas, cantidades, algunos con una letra al lado. V de Valentina. Las cantidades no eran pequeñas. La primera entrada tenía casi 3 años. La última era de la semana pasada. Me senté en el borde de la cama. La cama donde habíamos dormido juntos 40 años. La cama donde habíamos estado enfermos y habíamos llorado y habíamos hecho las paces después de las peleas. Me senté ahí y leí cada número, cada fecha, cada letra V. Y cuando terminé, cerré la libreta y la puse exactamente donde estaba. No quería que supiera que yo sabía. Todavía no. Esa tarde llamé a Patricia. De mis 3 hijos, Patricia es la única que nunca me ha hecho sentir invisible. Rodrigo es como su padre. Habla poco, escucha menos. Y cuando escucha, es para contradecir. Sebastián es el que Ernesto prefiere, el que heredó su carácter y su manera de pararse en el mundo, como si el mundo les debiera algo. Pero Patricia es diferente. Patricia me llama los miércoles aunque no haya novedad. Patricia me trae flores cuando viene a visitarme. Patricia es la única de mis hijos que alguna vez me preguntó: «Mamá, ¿tú eres feliz?». Yo le respondí que sí. También eso fue un error. Esa tarde la llamé sin saber bien qué ibas a decirle. «Patricia, ¿conoces a alguien que se llame Valentina? ¿Una amiga de tu padre? ¿Una conocida? ¿Alguien de los negocios?». Hubo una pausa pequeña. Demasiado pequeña para ser casualidad. Demasiado larga para ser normal. «¿Por qué preguntas, mamá?». «Por nada». Escuché el nombre y me quedé pensando. No lo recuerdo de ningún lado. Otra pausa. «No», dijo ella. «No conozco a ninguna Valentina», pero su voz había cambiado. Apenas. Como cuando uno afina el oído y escucha algo que estaba ahí todo el tiempo, pero que prefería no escuchar. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared de la sala. La misma pared que Ernesto y yo habíamos pintado juntos hace 12 años. Un domingo lluvioso que yo recordaba con cariño porque habíamos reído mucho ese día. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? No lo recordé. Ernesto llegó esa noche a las 9. Dijo que había tenido reuniones. Yo calenté la cena sin decir nada. Nos sentamos a la mesa. Comimos. Él habló del tráfico, de un problema con un proveedor, de algo que había visto en las noticias. Yo escuché. Lo observé. 40 años mirando esa cara y esa noche la vi de otra manera. Busqué señales de lo que ya sabía. La forma en que evitaba mis ojos cuando decía ciertas palabras. La manera en que revisó su teléfono 2 veces durante la cena, discretamente, con esa costumbre tan suya de inclinar la pantalla para que yo no viera. Siempre lo había hecho. Yo siempre lo había ignorado. ¿Cuánto tiempo llevas siendo ciega, Graciela? Después de cenar se fue al estudio. Yo lavé los platos. Escuché el ruido del agua y pensé que ese sonido exacto de agua sobre loza, era el sonido de mi vida entera. Siempre limpiando, siempre ordenando, siempre dejando todo listo para que los demás vivieran cómodos. Esa noche no pude dormir. A las 2 de la mañana me levanté, fui a la cocina y me preparé una taza de tilo. Me senté en la misma silla donde había tomado el café esa mañana, en esa misma cocina, y pensé con más calma. Necesitaba información, no suposiciones, no conjeturas, no el dolor de imaginar. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando, qué había pasado, y sobre todo, qué era lo que Ernesto iba a afirmar, porque esa palabra, firmar,
No se me había ido de la cabeza en todo el día. Al día siguiente, cuando Ernesto se fue, yo no me quedé paralizada. Fui al estudio. Ernesto tenía su escritorio lleno de carpetas, archivadores y papeles que yo nunca tocaba, porque era su espacio de trabajo. Y yo había aprendido a respetar los espacios de los demás, aunque nadie respetara los míos. Pero ese día abrí las carpetas. La primera tenía documentos del negocio. Facturas, contratos, correspondencia con clientes. Nada inusual. La segunda tenía estados de cuenta bancarios. Los miré, y ahí fue cuando el piso se movió de verdad. Había una cuenta que yo no conocía. No era la cuenta conjunta que teníamos desde el principio del matrimonio. No era la cuenta del negocio. No era ninguna de las que yo sabía. Era una cuenta diferente, a nombre de Ernesto solo, abierta hacía casi 4 años. Los movimientos eran regulares. Cada mes, una transferencia saliente. Siempre la misma cantidad. Siempre hacia el mismo destinatario. El destinatario no era una persona. Era una empresa. Inmobiliaria VR. Valentina R. Me tuve que apoyar en el escritorio. Las piernas no me respondían bien. Afuera, un pájaro cantó en el patio. El sol seguía cayendo pálido sobre las plantas que yo regaba cada mañana. Todo seguía igual. El mundo no había notado que algo en mí se había roto. Pero Asil, en ese instante, en ese estudio que olías a papel viejo y a la colonia de Ernesto, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a llorar. No todavía. Primero ibas a saber todo. Y luego iba a decidir qué hacer con lo que supiera. Saqué mi teléfono y fotografié cada página de ese estado de cuenta. Uno por uno, sin que me temblaran las manos, aunque por dentro sentía que algo muy antiguo y muy quieto se había despertado en mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Volví a poner las carpetas exactamente como estaban. Cerré el estudio y fui a sentarme al patio, al sol pálido, con mi teléfono lleno de fotos y mi cabeza llena de preguntas. La más urgente no era quién era Valentina. La más urgente era otra. ¿Qué era lo que Ernesto estaba a punto de firmar? ¿Y qué pasaría conmigo cuando lo firmara? Esa tarde, buscando en una carpeta vieja que guardaba en el fondo de mi propio armario, encontré algo que no esperaba encontrar. Una carta, con membrete de un abogado, fechada 3 meses atrás, dirigida a Ernesto, con mi nombre en el cuerpo del texto, y la palabra divorcio. Afuera sonó un carro. Ernesto no debía llegar hasta las 8, pero los pasos en la entrada eran inconfundibles. Había llegado 4 horas antes. Me quedé inmóvil, la carta en mis manos. Los pasos en la entrada, el sonido de la llave en la cerradura, y ese sonido que 40 años me había dado paz y que ahora me helaba la sangre. Doblé la carta. La metí dentro de mi blusa contra el pecho. No tuve tiempo de pensar. Solo actué. Cerré el armario. Salí del dormitorio. Llegué al pasillo justo cuando Ernesto abría la puerta principal. Me vio. Se detuvo un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo noté. Graciela, ¿qué haces en el pasillo? Vine a buscar un suéter, dije. Bajó la temperatura. Él me miró. Yo lo miré. 40 años de matrimonio caben en una mirada, y los dos lo sabíamos. Pensé que llegabas a las 8, añadí, con la voz que había practicado toda la vida. Tranquila, sin aristas, sin preguntas. Se canceló la reunión. Se soltó la corbata. ¿Hay algo de comer? En un momento te caliento algo. Se fue al estudio. Yo me fui a la cocina. Y mientras calentaba las sobras de la noche anterior, con la carta todavía pegada a mi pecho, me repetí una sola cosa. Cálmate, Graciela. Todavía no. Todavía no. Esa noche no dormí nada. Esperé a que Ernesto se durmiera, que roncara, que su respiración se volviera lenta y pareja como siempre lo hacía. Esperé con los ojos abiertos en la oscuridad, contando los minutos. Cuando estuve segura me levanté. Fui al baño, cerré la puerta, saqué la carta. La leí 3 veces. El abogado se llamaba Gustavo Paredes. El membrete tenía una dirección en el centro de la ciudad,
La carta era corta, formal, escrita con ese lenguaje legal que parece diseñado para que uno no entienda lo que le están quitando. Pero yo entendí. Ernesto había consultado sobre los pasos para un divorcio. El abogado le explicaba los tiempos, los documentos necesarios y algo que me revolvió el estómago: la separación de bienes. Específicamente, la separación de bienes en matrimonios donde uno de los cónyuges había aportado capital propio antes de la unión. Capital propio. Ernesto había heredado una propiedad de su padre antes de que nos casáramos. Una sola. Pequeña. En ese entonces no valía casi nada, pero los años pasan. Las ciudades crecen. Y esa propiedad estaba ahora en una zona que valía una fortuna. Yo no había firmado nunca nada relacionado con esa propiedad. No me habían pedido que firmara. Era de antes del matrimonio, me habían dicho. No me correspondía, pero había otras propiedades. Las que compramos juntos, las que pagamos juntos durante décadas. Las que yo había administrado, mantenido, alquilado cuando fue necesario, mientras Ernesto se ocupaba de los negocios. Y según esa carta, había maneras de estructurar un divorcio para que esas propiedades también quedaran fuera de mi alcance. Si uno sabía cómo, si uno tenía el abogado correcto, si uno llevaba suficiente tiempo preparándolo en silencio. Doblé la carta otra vez. La guardé en el bolsillo de mi bata. Volví a la cama. Me acosté al lado de Ernesto, que seguía durmiendo sin saber nada, que seguía roncando suavemente como si el mundo fuera simple y justo. Y pensé, lleva años preparando esto. Los números en la libreta, la cuenta secreta, la inmobiliaria con sus iniciales, el abogado. Todo tenía años. ¿Y yo? Yo llevaba 40 años siendo la esposa perfecta mientras él construía, en silencio y con mi dinero, una salida que no me incluía a mí. Al día siguiente llamé a mi hermana Consuelo. Consuelo vive lejos, en otra ciudad, y nos vemos poco. Pero Consuelo tiene algo que yo nunca tuve: carácter. Consuelo pregunta, exige, no acepta medias respuestas. De chicas era la que peleaba y yo era la que lloraba. Con los años aprendí a admirarla en silencio. Necesito un abogado, le dije, sin rodeos, sin prólogo. Hubo una pausa. Graciela, ¿qué pasó? Nada todavía, pero va a pasar, y quiero estar preparada antes de que pase. Otra pausa, más larga. ¿Es Ernesto? Sí. Consuelo no me preguntó más. Consuelo entendió todo en esa sílaba, porque las hermanas se conocen de una manera que no tiene explicación, una manera que va más allá de las palabras y los años de distancia. Te voy a dar un nombre, dijo. Una mujer. Es buena, es discreta, y no le tiene miedo a nada. Apunté el nombre en un papel. Lo guardé en mi cartera, y en el compartimento pequeño del fondo, donde Ernesto nunca miraba porque Ernesto nunca miraba nada de lo mío. Esa misma tarde llamé a la abogada. Se llamaba Isabel Restrepo. Me atendió ella misma. Le expliqué lo básico: mi matrimonio, los bienes, los documentos que había encontrado, mis sospechas. La escuché preguntar con precisión, sin juicio, sin ese tono condescendiente que a veces tienen ciertas personas cuando hablan con mujeres de mi edad, como si los años nos hubieran vuelto menos capaces de entender nuestra propia vida. Necesito que me traiga todo lo que encontró, dijo al final. Las fotos, la carta, la libreta si puede conseguirla. Necesito ver los números. ¿Cuándo puedo ir? Mañana. Temprano. Antes de que cambie de opinión. No voy a cambiar de opinión, le dije. Y lo decía en serio. Esa noche, en la mesa, Ernesto habló de un viaje. Dijo que tenía que ir a ver unos terrenos al norte, que sería rápido, 2 o 3 días, que probablemente saldría el viernes. Yo asentí. Pregunté si quería que le preparara ropa. Dijo que no, que él se encargaba. Lo observé mientras hablaba y traté de encontrar en su cara algún rastro de lo que yo ya sabía: culpa.
incomodidad, algo. No encontré nada. Y eso fue lo que más me dolió. No la traición, no el dinero, no los años, sino esa cara tranquila, esa facilidad con que me miraba a los ojos mientras me mentía, como si fuera sencillo, como si yo no contara lo suficiente para que le costara trabajo. Después de cenar, mientras él veía las noticias, yo fui a la cocina con el pretexto de preparar agua de Jamaica. Saqué la libreta de mi bolsillo, la que había guardado durante el día, en el fondo de mi costurero. La fotografié página por página con el teléfono, revisando que las imágenes salieran nítidas. La devolví al costurero, pero Asil, en ese momento, no pude evitarlo. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. La abogada Isabel Restrepo tenía su oficina en un edificio discreto, sin nombre en la entrada, con una sala de espera pequeña y silenciosa que olía a café y a papeles viejos. Me gustó eso. Me gustó que no fuera ostentosa. Las personas que no necesitan aparentar suelen ser las más sólidas. Le llevé todo. Las fotos del estado de cuenta, las fotos de la libreta, la carta del abogado Paredes y un papel que yo misma había elaborado la noche anterior. Una lista cronológica de todo lo que recordaba. Fechas, montos, nombres, conversaciones. Isabel lo leyó todo en silencio. Tomaba notas. A veces levantaba la cabeza y me miraba. No con lástima, sino con esa concentración de alguien que está armando un rompecabezas. ¿Usted sabe en qué consistió su aporte al matrimonio?, me preguntó. Trabajé siempre. Manejé la casa, los hijos, los alquileres. Cuando Ernesto tuvo problemas con el negocio hace 15 años, usé el dinero que me dejó mi madre para cubrir las deudas. ¿Tiene algún documento de eso? Tengo el extracto de mi cuenta de esa época. Tengo las transferencias. Isabel asintió lentamente. ¿Firmó algo en ese momento? ¿Un préstamo? ¿Un acuerdo? No. Él dijo que no era necesario, que éramos marido y mujer. Me escuché decirlo y sentí el peso de esa ingenuidad en cada sílaba. Eso es un problema, dijo Isabel. Pero no es insalvable. Cerró su libreta. Lo que me está describiendo es un patrón. No es un error. No es descuido. Es una estrategia. Lleva años moviendo activos, construyendo una estructura para que cuando llegue el divorcio, usted quede con lo mínimo posible. ¿Puede hacer eso? ¿Legalmente? ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Nosotros vamos a hacer que le resulte mucho más difícil. Me miró fijo. Pero necesito que haga algo por mí. Lo que sea. No cambie nada en su casa. No confronte a su esposo. No mueva ningún documento. Siga siendo exactamente la misma Graciela que ha sido siempre. ¿Puede hacer eso? Pensé en 40 años de práctica. Sí, dije. Llevo toda la vida haciéndolo. Salí de esa oficina sintiéndome distinta. Y no aliviada, exactamente. El dolor seguía ahí, profundo, instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago. Pero había algo más también. Algo que tardé unos pasos en reconocer. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía lo que tenía que hacer. Yo tenía un plan. Y Ernesto no lo sabía. Fui al mercado. Compré verduras, pan, las cosas de siempre. Saludé a la señora del puesto de flores como todos los jueves. Volví a casa, guardé todo. Preparé la cena. Cuando Ernesto llegó, la mesa estaba puesta y yo estaba sentada en la sala con mi libro. Exactamente como cualquier otra tarde. Huele bien, dijo él. ¿Hice sopa?, dije yo. Cenamos. Él habló poco. Yo hablé menos. Pero esa noche mi silencio tenía una textura diferente. No era el silencio de quien no sabe. Era el silencio de quien sabe demasiado y está eligiendo cuándo hablar. Esa diferencia lo era todo. El viernes llegó rápido. Ernesto hizo su maleta el jueves por la noche. Yo la observé sin decir nada. Camisas, pantalones, el neceser que usaba para los viajes. Lo de siempre. Antes de salir me dio un beso en la mejilla.
frío, rápido, el beso de la costumbre. «Cuídate», dijo. «Tú también», dije yo. Cerró la puerta. Escuché el carro alejarse. Y entonces, en esa casa grande y silenciosa, hice lo que Isabel me había pedido que hiciera si tenía la oportunidad. Fui al estudio. Esta vez no busqué documentos. Busqué algo específico. Isabel me había explicado qué necesitaba. Cualquier papel que tuviera el nombre de la inmobiliaria VR. Cualquier contrato. Cualquier escritura. Tardé 40 minutos. Los encontré al fondo de un archivador. No dentro de una carpeta sin etiqueta. Detrás de facturas viejas del negocio. 2 escrituras. 2 propiedades. Ninguna de las 2 estaba situada a mi nombre. Una de ellas yo la conocía. Un apartamento pequeño que habíamos comprado juntos hace 20 años como inversión. Siempre supe que existía. Lo que no sabía era que Ernesto lo había transferido, 3 años atrás, a nombre de la inmobiliaria VR. Sin decirme nada. Sin pedirme que firmara nada. La segunda propiedad no la conocía. Era más reciente. Comprada hace 2 años. Pagada, según los documentos, con fondos de esa cuenta secreta que yo había encontrado en los estados de cuenta. Fotografié todo. Le mandé las fotos a Isabel por el número de WhatsApp que me había dado. 3 minutos después, ella respondió con un solo mensaje. «Perfecto. Ya tenemos suficiente para empezar. Y llámeme el lunes». Guardé el teléfono. Me senté en el sillón del estudio. El sillón de cuero café donde Ernesto se sentaba sin leer. Y miré las paredes cubiertas de libros que él nunca terminaba. Y cuadros que yo había elegido. Y fotografías de los hijos que los 2 habíamos criado. Y pensé en Patricia. En esa pausa que había hecho cuando le pregunté por Valentina. Esa pausa que yo había ignorado durante días porque no quería saber la respuesta. Pero ya no podía ignorarla. Tomé el teléfono otra vez. La llamé. Respondió al segundo timbre. «¿Mamá?», dijo. Y en su voz había algo que se parecía al miedo. «Patricia», dije yo con calma, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesito que me digas la verdad. Todo, desde el principio». Silencio. «¿Tú sabías lo de Valentina?». 1 segundo. 2. 3. Y entonces Patricia empezó a llorar. El llanto de Patricia no era el llanto de alguien que está triste. Era el llanto de alguien que llevaba tiempo cargando algo que no le pertenecía. Yo lo reconocí porque yo misma había llorado así muchas veces, en silencio, en el baño, con el agua corriendo para que nadie escuchara. El llanto de los que guardan secretos ajenos y no saben cómo soltar el peso. «Patricia», dije, suave pero firme. «Cuéntame». «Mamá, yo quería decirte. Muchas veces quise decirte. Pero papá me pidió que no dijera nada y yo no sabía cómo...». «¿Cuánto tiempo sabes?». Otro silencio. Más pesado que el anterior. 2 años. 2 años. Cerré los ojos. Respiré. «Cuéntame todo». Repetí. Y Patricia contó. Había sido en una cena familiar. Una de esas cenas que Ernesto organizaba con los hijos de vez en cuando. Sin mí. Con el pretexto de hablar de negocios. Yo nunca había cuestionado esas cenas. Los hombres de su generación siempre tuvieron ese hábito, esa costumbre de separar la familia del dinero. Como si las mujeres no pudiéramos entender las 2 cosas al mismo tiempo. En esa cena, Ernesto les había presentado a Valentina, no como una socia, no como una conocida de negocios, como su pareja. Patricia me dijo que Valentina tenía unos 40 años, que era seria, callada, que esa noche apenas habló, que Rodrigo y Sebastián la habían recibido con normalidad, como si ya la conocieran, como si no fuera la primera vez. «¿Rodrigo y Sebastián sabían antes que tú?», pregunté. «Creo que sí, mamá. Creo que ellos llevan más tiempo sabiendo. Mis 2 hijos varones, los que heredaron el carácter de su padre, los que nunca me llamaban, si no era para pedirme algo». «¿Y tú qué dijiste esa noche?». Me fui temprano. Le dije a papá que estaba mal del estómago. En el carro lloré todo el camino a casa». Hizo una pausa. Después papá me llamó. Me dijo que era complicado, que había cosas que yo no entendía,
que por favor no te dijera nada todavía porque él iba a hablar contigo. Que solo necesitaba tiempo. 2 años, Patricia. Le dio 2 años. Lo sé, mamá. Lo sé. Y me odio por haberle creído. No le dije que no se odiara. No era el momento de consolarla. Tenía preguntas todavía. ¿Sabes algo de la inmobiliaria? ¿Del abogado? Pausa breve. ¿Qué inmobiliaria? BR. Inmobiliaria IBR. ¿Tu padre mencionó algo? No, nunca. ¿Qué es eso? Algo que encontré. No le di más detalles. Isabel me había dicho que no hablara con nadie de lo que sabía. Pero Patricia era mi hija y necesitaba saber al menos que yo no estaba ciega. Patricia, escúchame bien. No le digas a tu padre que hablamos. No le cuentes nada de esta conversación. Mamá, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca. Dije, y era verdad, aunque sonara extraño decirlo en ese momento. Colgué. Me quedé un momento sentada con el teléfono en la mano, en ese estudio que olía a Ernesto, rodeada de sus libros y sus cuadros y sus secretos perfectamente archivados. Luego me levanté. Fui a la cocina y me calenté el café que había quedado de la mañana. Lo tomé despacio, mirando el patio, las plantas que yo regaba todos los días. Si esta historia te está llegando al alma, dale like. A veces un gesto pequeño le dice a alguien que no está sola. El fin de semana fue largo. Ernesto llamó el sábado, breve, para decir que todo bien, que volvía el domingo por la noche. Yo respondí con la misma voz de siempre, la voz suave y sin filos que había cultivado durante 4 décadas. Bien, aquí te espero. Colgué y fui a revisar el correo. Entre las facturas del servicio y una carta del banco, había un sobre sin remitente. Mi nombre escrito a mano, con letra que no reconocí. Lo abrí. Adentro había una sola hoja. Sin fecha. Sin firma. Decía, señora Graciela, hay cosas que usted merece saber. Si quiere hablar, yo puedo contarle. No le pido nada. Solo que me llame. Y un número de teléfono. Me quedé mirando esa hoja durante mucho tiempo. ¿Quién sabía mi nombre? ¿Quién sabía mi dirección? ¿Quién había puesto ese sobre en mi buzón? Guardé la hoja. Guardé el sobre. Fotografié los 2. Y pasé el resto del sábado pensando si llamar o no llamar. El domingo llamé. Respondió una mujer, voz joven, tal vez 30 años. Tono nervioso, pero decidido. ¿Señora Graciela? Dijo antes de que yo dijera nada. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Lorena. Trabajaba en la oficina del señor Ernesto. Soy la asistente administrativa. Bueno, era. ¿Por qué dice era? Porque me despidieron la semana pasada. Una pausa. Sin causa, de un día para otro. Y yo sé por qué me despidieron. Esperé, porque empecé a hacer preguntas. Continuó Lorena. Vi cosas que no debía ver. Movimientos de cuentas que no correspondían a los registros oficiales del negocio. Transferencias hacia una empresa que no aparecía en ningún contrato. Y cuando le pregunté al contador, al día siguiente me llamaron y me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. ¿La empresa se llamaba VR? Pregunté. Silencio al otro lado. ¿Usted ya sabe? Dijo Lorena con algo de alivio y algo de sorpresa mezclados. Voy sabiendo. Señora Graciela, hay más, mucho más. Yo tengo copias de algunos documentos. Los guardé antes de entregar el computador porque tenía miedo de que desaparecieran. No sé si es legal lo que hice, pero tampoco era legal lo que estaban haciendo ellos. Tomé aire. ¿Dónde puede reunirse conmigo? Nos encontramos el lunes por la mañana en un café pequeño, lejos del centro, en un barrio donde ninguno de los dos era conocido. Lorena era exactamente como su voz. Joven, nerviosa, con esa mirada de quien ha estado perdiendo el sueño. Trajo una carpeta. La abrió sobre la mesa. Yo miré cada página con calma, aunque por dentro algo me ardía. Los documentos confirmaban lo que Isabel ya sospechaba. Ernesto llevaba al menos 3 años desviando dinero del negocio a través de la inmobiliaria VR. No grandes cantidades de golpe, sino flujos constantes y pequeños, diseñados para no levantar alarma. El negocio técnicamente era de los dos.
Estaba registrado a nombre de ambos desde hacía 20 años, algo que Ernesto quizás había olvidado. O quizás confiaba en que yo nunca lo sabría. Pero había algo más en esa carpeta que los números. Había una escritura. Una escritura de una propiedad que yo sí conocía muy bien. La casa donde vivíamos. Nuestra casa. La que compramos juntos al año de casarnos. La que habíamos pagado durante 15 años. La que yo había llenado de plantas y cuadros y el olor a pan de los domingos. Según ese documento, Ernesto había iniciado un trámite para transferir esa propiedad a una sociedad anónima, cuyo único accionista era, a través de una serie de nombres intermediarios, la inmobiliaria VR. Lo estaba haciendo en silencio. Lo estaba haciendo sin que yo firmara nada. Lo estaba haciendo antes del divorcio para que, cuando el divorcio llegara, la casa ya no fuera un bien conyugal. ¿Sabes si ese trámite está completo? Le pregunté a Lorena. Todavía no. Estaba en proceso cuando me fui. Creo que faltaban algunas firmas intermedias. Pero, señora Graciela, es tan rápido. Creo que quieren cerrar esto pronto. ¡Rápido! El viaje de Ernesto al norte, los terrenos que iba a ver, las reuniones que se cancelaban y las que no. ¿Estaba cerrando todo mientras yo tomaba café en la cocina? Lorena, ¿está dispuesta a hablar con mi abogada? La muchacha asintió sin dudar. Para eso la busqué, señora. No vine a quedarme con esto guardado. Vine porque lo que me hicieron no estuvo bien. Y lo que le están haciendo a usted tampoco. La miré. Esta chica joven que había perdido su trabajo por hacer preguntas. Que había guardado papeles con riesgo propio. Que había buscado mi dirección y había puesto un sobre en mi buzón. Gracias, le dije. Y lo decía de verdad. Esa misma tarde llamé a Isabel y le conté todo. Le mandé fotos de los nuevos documentos. Le di el número de Lorena. Isabel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: Graciela, esto cambió todo. Lo que tenemos ahora no es solo suficiente para defenderse. Es suficiente para atacar. Ernesto volvió el domingo por la noche, como había dicho. Entró hacia la casa, dejó la maleta en el dormitorio, se lavó las manos, se sentó a la mesa. Yo había preparado la cena. La mesa estaba puesta, todo igual que siempre. Lo observé comer. Pensé en Lorena, en Patricia, en Isabel, en la carta del abogado Paredes doblada en mi cajón, en las fotos guardadas en mi teléfono, en todo lo que Ernesto no sabía que yo sabía. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Bien, productivo. Tomó agua. La semana que viene tengo que volver. Está bien. Puede que me quede un poco más esta vez. 4 días, quizás 5. Avísame cuando sepas. Me miró un segundo. Solo un segundo. Como buscando algo en mi cara. Como si algún instinto suyo, después de 40 años, percibiera algo diferente en mí, sin poder nombrarlo. No encontró nada. Porque yo había pasado 40 años perfeccionando ese rostro. Después de cenar, él se fue al estudio. Yo lavé los platos. Escuché el ruido del agua y esta vez no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que iba a hacer. El miércoles tenía cita con Isabel. El jueves, Isabel iba a presentar una medida cautelar para bloquear cualquier transferencia de la propiedad donde vivíamos. El viernes, y si todo salía bien, Ernesto recibiría una notificación legal. Y ese viernes, por primera vez en 40 años, yo iba a estar preparada cuando la conversación llegara. Pero el miércoles llegó antes de lo que esperaba. Y no de la manera que yo había planeado. El martes por la noche, mientras Ernesto estaba en el estudio y yo doblaba ropa en el dormitorio, sonó su teléfono. Él lo dejó sobre la cama cuando entró a ducharse. No lo busqué. Repito, yo no soy de esas mujeres. Pero el teléfono vibró una vez, 2 veces, y la pantalla se iluminó sola. El mensaje era de Sebastián, mi hijo menor, el favorito. Decía: papá, Graciela fue a ver a una abogada. Me lo dijo Patricia. Creo que sabe algo. Tienes que acelerar lo de la escritura. Me quedé paralizada con la camisa de Ernesto entre las manos. Graciela. No, mamá.
No, mi mamá. Graciela. Mi hijo me llamaba por mi nombre en los mensajes a su padre. Mi hijo le avisaba a su padre que yo había buscado ayuda. Mi hijo le pedía que se apurara para quitarme lo que me correspondía. La camisa se me cayó al piso. No la recogí. Escuché la ducha correr. Escuché el vapor, el agua, los sonidos ordinarios de un hombre que no sabía que su mundo estaba a punto de cambiar. Salí del dormitorio. Fui a la cocina. Me senté. Y por primera vez desde que todo empezó, lloré. No de dolor. O no solo de dolor. Lloré porque Patricia me había traicionado también, aunque sin querer, aunque con culpa, aunque llorando. Lloré porque Sebastián había elegido un bando, y el bando no era el mío. Lloré porque 40 años de una vida pueden caber en un mensaje de texto y no alcanzar ni 3 líneas. Lloré 5 minutos exactos. Después, me sequé la cara. Tomé el teléfono y le escribí a Isabel. «Necesito verte mañana temprano. Cambiaron los tiempos. Hay que moverse ya», respondió en segundos. «A las 8. Acá la espero». Guardé el teléfono. Me levanté. Volví al dormitorio. Recogí la camisa del piso, la doblé, la puse en su lugar. Ernesto salió de la ducha. Se secó. Se puso el pijama. Revisó el teléfono. Leyó el mensaje de Sebastián. Yo estaba doblando la última camisa, de espaldas a él, sin moverme. «¿Todo bien?», preguntó él. «Todo bien», dije yo. Se metió a la cama. Apagó su velador. Y yo me quedé sentada en el borde, en la oscuridad, escuchando cómo su respiración se volvía lenta, escuchando cómo se quedaba dormido, pensando que mañana todo iba a cambiar, pensando que yo ya no era la misma mujer que había encontrado ese teléfono un martes de octubre. Pero entonces escuché algo. El teléfono de Ernesto volvió a vibrar sobre el velador, una vez, fuerte. Y aunque estaba boca abajo, la pantalla iluminó el techo lo suficiente para que yo viera el nombre del contacto reflejado en la oscuridad. No era Sebastián. Era un nombre que yo no había visto antes. Licenciado Paredes, el abogado. A las 11 de la noche. No dormí. Me quedé en la oscuridad, inmóvil, escuchando la respiración de Ernesto hasta que se volvió profunda y regular. Esperé más. Esperé hasta que el silencio de la casa se instaló por completo. Ese silencio de las 2 de la madrugada que tiene una textura diferente a todos los demás silencios. Entonces me levanté. Fui a la cocina. No encendí la luz. Me senté en la oscuridad con las manos sobre la mesa y pensé, el abogado Paredes le había escrito a las 11 de la noche. Eso no era normal. Los abogados no escriben a sus clientes a las 11 de la noche a menos que haya urgencia, a menos que algo haya cambiado, a menos que alguien le haya dicho algo que acelerara los tiempos. Sebastián, mi hijo, le había avisado a su padre que yo sabía. Su padre le había avisado a su abogado. Y ahora el abogado escribía de noche. ¿Cuánto tiempo me quedaba? Encendí la pantalla de mi teléfono. Las 2:17 de la mañana. Le escribí a Isabel aunque sabía que no ibas a responder hasta el amanecer. El abogado de Ernesto le escribió esta noche. Creo que van a intentar cerrar la escritura de la casa antes de que podamos bloquearla. ¿Hay algo que podamos hacer esta noche? ¿O muy temprano? Apagué la pantalla. Esperé en la oscuridad. A las 2:51. Isabel respondió. «Estoy viendo. No se mueva. Déjeme trabajar». A las 6 de la mañana. Isabel me llamó. «Graciela, escúcheme bien. Presenté la medida cautelar anoche. La jueza de turno la firmó hace 40 minutos. Me tuve que apoyar en la pared. ¿Eso significa? Significa que ninguna propiedad registrada a nombre de Ernesto o a nombre del negocio conyugal puede ser transferida, vendida, hipotecada ni modificada mientras dure el proceso. Nadie puede mover nada. El notario donde estaban tramitando la escritura de su casa recibió la notificación esta madrugada. Cerré los ojos. Además, continuó Isabel, con los documentos que me dio Lorena y con las fotos que usted tomó,
Tenemos base para una denuncia por fraude conyugal. Eso es diferente al divorcio. Eso es penal, Graciela. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo entiendo. ¿Quiere proceder? No dudé ni un segundo. Sí, entonces necesito que hoy, en cuanto pueda salir de su casa, venga a mi oficina. Traiga todo lo que tenga original. Y Graciela, no le diga nada a su esposo todavía. Él va a recibir una notificación hoy. Cuando la reciba, van a llamarla. Estén preparadas las dos. Colgué. Me quedé en la cocina, con la primera luz del día entrando por la ventana, cayendo sobre las plantas del patio, sobre las mismas plantas que yo había regado durante años, sin preguntarme nunca si merecía algo más que eso. Respiré profundo y fui a preparar el desayuno. Ernesto bajó a las 7:30. Afeitado, de buen humor, con esa energía que a veces tenía por las mañanas cuando los planes le iban bien. Se sirvió café. Se sentó, revisó el teléfono. Vi el momento exacto en que leyó algo que cambió su expresión. No fue dramático, no fue la cara de alguien que recibe una noticia terrible. Fue algo más sutil. Un pequeño endurecimiento alrededor de los ojos. Una pausa de 2 segundos antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. La notificación. La había recibido. ¿Vas a salir hoy?, me preguntó con una voz demasiado controlada. Sí, tengo algunas cosas que hacer. Puse el pan sobre la mesa. ¿Y tú? También. Tomó café. Puede que llegue tarde. Está bien. Desayunamos en silencio. Él volvió a Sandy a revisar el teléfono 1 vez, 2 veces. Escribió algo rápido. Lo guardó en el bolsillo. Yo comí mi pan sin apuro. Cuando se fue, escuché el carro salir, escuché el ruido alejarse por la calle y me permití soltar el aire que había estado conteniendo durante toda la mañana. Luego tomé mi cartera, tomé la carpeta con todos los originales y salí de la casa. La oficina de Isabel ese día tenía una energía diferente. Y había otra persona esperando cuando llegué. Una mujer joven, de traje gris, con una tableta en la mano y ese aire de eficiencia que tienen ciertas personas que nunca pierden el tiempo. «Es mi asistente, Camila», dijo Isabel. «Ella va a estar con nosotras en todo el proceso». Nos sentamos las 3 alrededor de la mesa. Isabel fue directa. «Esta mañana, el abogado Paredes intentó frenar la medida cautelar. Lo llamé yo misma hace 1 hora. Le expliqué que si siguen adelante con cualquier movimiento de bienes, la denuncia penal que vamos a presentar esta tarde incluirá obstrucción». Se quedó callado un momento y colgó. «¿Eso es bueno?», pregunté. «Significa que lo pensará 2 veces. Los abogados como Paredes son eficientes mientras el riesgo es del cliente. Cuando el riesgo empieza a salpicarse hacia ellos, empiezan a cuidarse solos». Camila abrió la tableta y empezó a anotar. «Ahora», dijo Isabel, «necesito que me cuente algo que todavía no me ha contado. ¿Qué pasó con el dinero de su madre? El que usó para cubrir las deudas del negocio hace 15 años. Me acomodé en la silla. Mi madre murió cuando yo tenía 43 años. Me dejó algo. No era una fortuna, pero era suficiente para tener tranquilidad. Ese mismo año el negocio de Ernesto tuvo una crisis. Un proveedor que no pagó. Unas deudas que se acumularon. Ernesto me dijo que iban a perder todo si no conseguía liquidez rápido. ¿Y usted aportó? Transferí casi todo lo que tenía. Me quedé con una pequeña parte que guardé en una cuenta personal. El resto fue al negocio. ¿Ernesto lo reconoció alguna vez? ¿Le firmó algo? ¿Le hizo algún documento? No. Me dijo que no hacía falta. O que el negocio era de los dos. Y que lo que era suyo era mío. Isabel y Camila se miraron. Ese dinero, dijo Isabel despacio, salvó un negocio que está registrado a nombre de los dos. Eso significa que usted tiene participación directa en todos los activos que ese negocio generó desde entonces. Lo que Ernesto ha estado haciendo es sacar activos conyugales y disfrazar ese dinero como capital propio anterior al matrimonio. Pero nosotros tenemos los extractos de 15 años atrás.
Tenemos las transferencias. Tenemos la fecha. Hizo una pausa. Tenemos mucho más de lo que él cree que tenemos. Asentí despacio. ¿Qué pasa ahora? Esta tarde presentamos la denuncia. Mañana, o pasado, Ernesto va a saber exactamente a qué se enfrenta. Y en ese momento Graciela va a querer negociar. Y si no quiere, entonces vamos a juicio. Y le puedo decir con honestidad que con lo que tenemos, las probabilidades están muy de nuestro lado. Respiré hondo. Isabel, tengo que preguntarle algo. Dígame, ¿mis hijos pueden tener problemas legales? Rodrigo y Sebastián sabían. Sebastián incluso le avisó a su padre que yo había buscado ayuda. Isabel consideró la pregunta. Saber algo no es un delito. Avisarle a alguien que su esposa busca asesoramiento legal tampoco lo es. Lo que sí puede ser relevante es si ellos participaron activamente en los movimientos de los bienes. ¿Tiene alguna razón para creer eso? No lo sé. Todavía no lo sé. Entonces, por ahora no se preocupe por eso. Enfóquese en lo que sí sabe. Si esta historia te está tocando de alguna manera, suscríbete. Lo que viene ahora es lo que cambia todo. Salí de la oficina de Isabel a las 2 de la tarde. No fui directo a casa. Caminé. Caminé por calles que conocía de toda la vida. Por ese barrio que había visto crecer y cambiar durante décadas. Pasé por la panadería donde compraba el pan los domingos. Por el parque donde había llevado a los niños cuando eran pequeños. Por la iglesia donde nos habíamos casado Ernesto y yo, un sábado de marzo. Con el sol entrando por los vitrales de colores, pensé en esa mujer joven que había entrado a esa iglesia, con un vestido blanco, y la certeza absoluta de que el amor era suficiente garantía para todo lo demás. Qué poco sabía. Qué bien intencionada era. ¿Qué cara ibas a pagar esa ingenuidad? Me senté en una banca del parque. Un niño jugaba con un perro pequeño cerca de la fuente. Una señora mayor caminaba despacio con su bolsa de mercado. El mundo seguía moviéndose con esa indiferencia hermosa que tiene la vida ordinaria. Saqué el teléfono y llamé a Patricia. Respondió enseguida. «Mamá, Patricia, necesito que me escuches sin interrumpirme. ¿Puedes hacer eso?» «Sí. Le contaste a Sebastián que yo fui a ver a una abogada». Silencio largo. «Él me preguntó», dijo en voz muy baja. «Me llamó el lunes y me preguntó si yo sabía algo. Yo no quería decirle, mamá, pero él insistió y yo... me salió. No fue a propósito. Lo sé. Y lo creía. Patricia, escúchame. Lo que hizo Sebastián con esa información le avisó a tu padre que tenía que apurarse. Eso me puso en riesgo. ¿Lo entiendes? Dios mío». Su voz se quebró. «Mamá, lo siento muchísimo. Yo no pensé que él... No llores ahora. Escúchame. ¿Sebastián te ha dicho algo más? ¿Ha hablado contigo sobre propiedades, sobre documentos, sobre algo concreto del negocio de tu padre? No. Solo me preguntó lo de la abogada. Nada más. Bien. Patricia, lo que te voy a pedir es lo más importante que te he pedido en la vida. Necesito que no hables de mí con Sebastián ni con Rodrigo. Ni una palabra. ¿Puedes hacer eso? Sí, mamá. Te lo juro. Y necesito que sepas que lo que está pasando no es tu culpa, pero tampoco es algo que pueda protegerte de saber. Pronto vas a entender todo. Y cuando eso pase, voy a necesitar que estés de mi lado. Siempre estoy de tu lado. Lo sé, mija. Lo sé. Colgué. Me quedé un momento más en esa banca, con el sol de la tarde cayendo sobre las hojas del parque, con el ruido del niño y el perro y la señora con su bolsa de mercado. Luego me levanté y volví a casa. Ernesto no había llegado cuando entré. La casa estaba silenciosa y ordenada, exactamente como la había dejado. Fui al dormitorio. Abrí mi cajón. Saqué la carta del abogado Paredes que había guardado ahí desde el primer día. La puse en la carpeta junto con los demás documentos. Después hice algo que no había hecho en semanas. Fui al armario y busqué en el fondo, detrás de las cajas de zapatos y la ropa de invierno, una caja de cartón pequeña que había estado ahí desde que llegamos a esa casa. Adentro había papeles viejos, fotos, recibos de otro tiempo. Y abajo de todo, envuelto en una bolsa plástica,
el cuaderno donde yo había anotado cada peso que había aportado al negocio de Ernesto, 15 años atrás, cada transferencia, cada fecha, cada número de comprobante. Lo había guardado sin saber exactamente por qué. Quizás porque las mujeres de mi generación aprendemos a guardar cosas, aunque no sepamos para qué. Y quizás porque algo en mí, muy adentro, siempre supo que iba Sashix a necesitarlo. Lo saqué, lo limpié con la mano. Lo abrí. Ahí estaba todo. 47 páginas de mi letra pequeña y ordenada. 47 páginas que demostraban, con fechas y números, exactamente cuánto había puesto yo en ese negocio, cuando Ernesto lo necesitó. Tomé el teléfono y fotografié cada página. Le mandé todo a Isabel. Su respuesta llegó en 3 minutos. Graciela, esto es exactamente lo que necesitábamos. Esto cierra el argumento completo. ¿Sabe lo que tiene en las manos? Sonreí. Sí, lo sabía. Ernesto llegó a las 8. Entró a la casa y yo noté de inmediato que algo había cambiado en él. No en su ropa ni en su postura, sino en esa energía particular que tienen las personas cuando están cargando una tensión que tratan de no mostrar. Me miró. Yo lo miré. ¿Cenamos? Dije. Sí. Nos sentamos. La cena fue casi en silencio. Él comió poco. 2 veces estuvo a punto de decir algo y se detuvo. Yo esperé con paciencia. Cuando terminamos y yo me levanté a limpiar la mesa, habló. Graciela. Me detuve. Me volteé. ¿Fuiste a ver a una abogada? No me sorprendí. No fingí sorpresa. Solo lo miré. Sí, dije. El silencio entre nosotros ocupó todo el espacio de la cocina. 40 años de palabras no dichas, llenando el aire. ¿Por qué? Preguntó. Y en su voz había algo que podría haber sido culpa, o podría haber sido cálculo. Con Ernesto nunca se sabía, porque encontré la carta del licenciado Paredes. Su cara no cambió mucho. Solo un pequeño movimiento en la mandíbula. Graciela, eso tiene una explicación. Estoy segura de que sí. Me apoyé en la mesada. Pero, Ernesto, llevamos 40 años y yo creo que ya no necesito escuchar explicaciones. Creo que ya tengo suficiente con lo que sé. No sabes todo. Sé lo de Valentina. Sé lo de la inmobiliaria BR. Sé lo de la cuenta que abriste hace 4 años. Sé lo del apartamento que transferiste sin decirme. Sé lo del trámite para la escritura de esta casa. Hice una pausa. ¿Falta algo? Ernesto se quedó muy quieto. Por primera vez en 40 años, lo vi sin palabras. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Preguntó finalmente. El tiempo suficiente. Se pasó la mano por la cara. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el patio, las plantas, la oscuridad del jardín que yo mantenía vivo. Iba a hablarte, dijo. Iba a decirte todo, cuando todo estuviera firmado. No respondió. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en años. «Ernesto», dije con una voz más tranquila que nunca en mi vida. «Mañana por la mañana vas a recibir una notificación formal de mi abogada. Te recomiendo que cuando la recibas, llames a tu propio abogado. No a Paredes, a alguien que te dé un consejo honesto sobre dónde estás parado». Me miró. «Graciela, ya no hay explicaciones». Tomé el paño de cocina. Lo doblé, lo puse sobre la mesada. Ya no hay tiempo para eso. Me fui al dormitorio. Cerré la puerta despacio. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y escuché el silencio de la casa. Escuché los pasos de Ernesto en la cocina. Escuché el ruido de un vaso, el agua del grifo, luego sus pasos yendo hacia el estudio, la puerta del estudio cerrándose. Y yo ahí, en esa habitación que había compartido con él durante 40 años, sintiéndome más entera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Apagué el velador. Intenté dormir. Y entonces, en la oscuridad completa, escuché algo que no esperaba. Pasos. Pero no en el estudio, en el pasillo. Alguien había entrado a la casa. Me quedé paralizada bajo las sábanas. Los pasos no eran de Ernesto. Ernesto caminaba de una manera particular, con ese arrastre leve del pie derecho que tenía desde una lesión vieja. Estos pasos eran diferentes, más jóvenes,
Más rápidos. Me levanté despacio. Tomé la bata del gancho detrás de la puerta. La até sin hacer ruido. Salí al pasillo. La luz del estudio estaba encendida. Voces adentro. 2 voces. Una era Ernesto, la otra era Sebastián. Me detuve en el pasillo, en la oscuridad, sin moverme. No pude evitar escuchar. «Papá, ¿qué tan avanzado está Paredes con lo del bloqueo?» «No puede hacer nada. La medida ya está firmada. Ningún notario va a tocar nada ahora. ¿Y lo de la empresa? ¿Lo de las acciones?» Silencio breve. «Eso tampoco se puede mover. Tu madre fue más rápida de lo que creíamos». «¿Quién le dijo?» «Fue Patricia». «No lo sé». La voz de Ernesto sonaba cansada, más vieja de repente. «Ya no importa quién le dijo. Lo que importa es lo que sigue. Paredes dice que si negocias antes de que llegue a juicio, puedes salvar algo. Que si esperas, el riesgo es mayor. Lo sé lo que dice Paredes». «Entonces, ¿qué vas aquí a hacer?» Pausa larga. «No lo sé todavía». «Papá, hay que moverse rápido. Si ella presenta la denuncia penal». «Sebastián». La voz de Ernesto cortó la de su hijo. «Basta. Silencio. Vete a tu casa», dijo Ernesto. «Esto ya no lo puedes manejar tú». Escuché la silla moverse. Pasos hacia la puerta. Me moví rápido y silencioso de vuelta al dormitorio. Cerré la puerta antes de que Sebastián saliera al pasillo. Escuché sus pasos. La puerta principal. El carro arrancando afuera. Luego el silencio otra vez. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad. La denuncia penal. Sebastián lo sabía. Ernesto lo sabía. Y los dos tenían miedo. Eso era nuevo. Eso era diferente a todo lo anterior. Al día siguiente no desayuné con Ernesto. Me levanté temprano. Me vestí en silencio. Dejé café hecho y salí antes de que él bajara. Llegué a la oficina de Isabel a las 8:15. Ella ya estaba ahí, con Camila, con café, con una expresión que me dijo antes de que hablara que algo había pasado. «Paredes llamó esta mañana», dijo Isabel. «Quiere hablar». Me senté. «¿Qué quiere?» «Quiere saber si hay posibilidad de negociar antes de que presentemos la denuncia penal». Isabel cruzó los brazos. «Lo que me dice ese llamado es que Ernesto ya evaluó su situación y sabe que no está en una posición cómoda. ¿Y nosotras qué respondemos?» «Eso depende de usted, Graciela». Isabel me miró directo. «Tiene 2 caminos. El primero, negociamos. Llegamos a un acuerdo sobre los bienes, una compensación justa, y cerramos esto sin llegar a juicio penal. El segundo, presentamos la denuncia hoy, como estaba planeado, y dejamos que el proceso siga su curso. Más tiempo, más desgaste, pero posiblemente más resultado. ¿Cuál recomienda usted?» Isabel consideró la pregunta. «Depende de lo que usted quiera al final de este camino. Si quiere justicia económica, la negociación puede dársela más rápido y con menos costo emocional. Y si quiere que haya consecuencias reales para lo que él hizo, el camino penal es el único que las garantiza». Miré el café que Camila había puesto frente a mí. Estaba caliente, oscuro, sin azúcar, exactamente como me gustaba. ¿Puedo tener las 2 cosas? Isabel sonrió apenas. «A veces sí». Le pedí a Isabel que le dijera que a Paredes que estábamos dispuestas a escuchar una propuesta, pero con condiciones. La reunión sería en la oficina de Isabel, no en la de Paredes. Ernesto vendría sin Sebastián ni Rodrigo. Y cualquier propuesta debía incluir no solo los bienes, sino un reconocimiento explícito de los aportes que yo había hecho al matrimonio y al negocio. Paredes aceptó todo. La reunión quedó para el jueves. 2 días. Los pasé en calma extraña. Cocinaba, regaba las plantas, leía en el patio. Ernesto y yo vivíamos en la misma casa como 2 desconocidos educados que comparten un espacio sin mirarse demasiado. Él dormía en el estudio. Yo dormía en el dormitorio. El miércoles por la tarde me llamó Patricia. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Sí, ven mañana en la tarde. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mija. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Una pausa suave. «¿Es verdad eso?» «Es verdad». La escuché respirar al otro lado. Escuché todo lo que no decía y que yo entendía igual. «Mamá,
¿Me vas a perdonar lo de Sebastián? Ya te perdoné. Eso no necesita más tiempo. El jueves llegué a la oficina de Isabel 20 minutos antes. Ernesto llegó puntual. Con Paredes, un hombre de unos 50 años con traje azul marino, y esa expresión neutral de quien ha aprendido a no mostrar nada en las reuniones difíciles. Nos sentamos. Yo miré a Ernesto. 40 años mirando esa cara. 40 años aprendiendo cada gesto, cada pausa, cada manera que tenía de decir una cosa cuando pensaba otra. Esa mañana lo vi diferente. Lo vi viejo, de repente. No físicamente viejo, sino agotado de una manera que no tenía que ver con el sueño. Agotado de cargar tanto tiempo una doble vida, de administrar secretos, de mantener en equilibrio dos mundos que no podían tocarse. Me preguntó qué habría sentido al verme esa noche en el pasillo y darse cuenta de que ya no estaba dormida. No me lo preguntó. Nunca me lo preguntó. Paredes habló primero. Fue técnico, preciso, enumeró los bienes, los porcentajes, las propuestas. Isabel tomó notas sin interrumpir. Yo escuché. Cuando Paredes terminó, Isabel respondió con nuestra contrapropuesta. Fue meticulosa. Cada número respaldado por un documento. Cada argumento apoyado en una fecha, una transferencia, un comprobante. El cuaderno de 47 páginas que yo había guardado en el fondo de mi armario durante 15 años apareció en esa mesa y cambió el peso de la conversación de manera inmediata. Vi a Paredes mirar ese cuaderno y luego mirar a Ernesto. Vi a Ernesto bajar los ojos. Fue un momento pequeño. Duró 2 segundos. Pero en esos 2 segundos, entendí que él sabía exactamente lo que ese cuaderno significaba. Que lo había sabido siempre. Que en algún lugar de su mente había contado con que yo nunca lo encontraría, o que si lo encontraba, no sabría qué hacer con él. Me había subestimado. 40 años me había subestimado. Hubo un receso. Isabel y yo salimos al pasillo mientras Paredes hablaba con Ernesto a solas. ¿Cómo lo ve? Le pregunté. Lo veo bien. Hablaba en voz baja. El cuaderno fue el momento. Paredes no sabía que existía. Eso complica toda la narrativa que habían construido sobre los aportes previos al matrimonio. 10 minutos después, volvimos a la sala. Paredes propuso una nueva cifra. Era significativamente más alta que la anterior. Isabel me miró. Yo asentí apenas. Pero antes de que ella respondiera, hablé yo. «Hay algo que no está en los números», dije. Todos me miraron. «La casa», dije. «Quiero quedarme en la casa». Ernesto levantó la cabeza. «Graciela, 40 años viví en esa casa. La pagué, la mantuve, la llené. No es negociable». Paredes miró a Ernesto. Ernesto miró la mesa. Luego asintió. Despacio. Sin decir nada. Pero asintió. Salimos de esa oficina a las 2 de la tarde. Isabel me acompañó hasta la puerta del edificio. «Fue bien», dijo. «Mejor de lo esperado, honestamente. ¿Cuánto tiempo toma cerrar todo?» «Algunos meses. Pero lo urgente está resuelto. La casa es suya. Los bienes están bloqueados hasta que firmemos el acuerdo final. Y Ernesto sabe que si se mueve fuera de lo acordado, la denuncia penal está lista para presentarse». Asentí. «Isabel, gracias. Usted hizo el trabajo difícil», dijo ella. Yo solo organicé los papeles. Nos despedimos. Caminé sola por la calle con el sol de octubre cayendo sobre las veredas. El mismo sol pálido que había caído sobre el patio de mi casa ese primer martes, cuando todo empezó. Pensé en lo lejos que estaba ese martes. Pensé en lo cerca que también estaba. Patricia llegó esa tarde a las 4. Trajo flores, como siempre. Margaritas amarillas que sabe que son las que más me gustan. Las puse en el florero de la cocina mientras ella se sentaba a la mesa y me miraba con esa cara de quien tiene mucho que decir y no sabe por dónde empezar. «Cuéntame», dijo. Le conté todo, desde el teléfono en la mesa, hasta la libreta, hasta Lorena, hasta la reunión de esa mañana. Le conté sin dramatismo, con la misma calma con que me había contado a mí misma la historia durante todas esas semanas. Patricia escuchó en silencio. A veces cerraba los ojos. A veces apretaba los labios. Cuando terminé, se quedó callada un momento. «Mamá»,
¿Cómo hiciste todo eso sola? La pregunta me sorprendió. No estuve sola. Estuve con Isabel, con Lorena, con tu tía Consuelo. Pero internamente, ¿cómo no te derrumbaste? Pensé en la pregunta. La pensé de verdad. No busqué la respuesta rápida y reconfortante. Creo que me derrumbé. Dije al final. Pero me derrumbé en privado. Y aprendí que derrumbarse en privado es diferente a derrumbarse. Es solo tomarse el tiempo que se necesita y luego levantarse. Patricia me miró con algo que no era lástima. Era algo más parecido a su admiración. Y eso me resultó extraño. Que mi hija me mirara así. Porque yo todavía era la misma mujer que había pasado 40 años mirando hacia otro lado. Pero también era otra. Las dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. ¿Y Sebastián? Preguntó en voz baja. Sebastián tomó sus decisiones. Tomé mi taza. No voy a perseguirlo por eso. Pero tampoco voy a fingir que no pasó. Él me llamó ayer. Estaba asustado. Lo sé. Que esté asustado es su responsabilidad, no la mía. Patricia asintió despacio. Tomamos café hasta que oscureció afuera. Hablamos de otras cosas también. De su trabajo, de sus planes y de una amiga suya que estaba pasando por algo parecido a lo mío y no sabía qué hacer. Antes de irse me abrazó en la puerta, fuerte, de esa manera que tienen los hijos cuando de repente entienden que sus madres también son personas. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mija. La vi alejarse por la calle con sus flores olvidadas en la mesa, porque Patricia siempre olvida algo cuando visita, y eso nunca va a cambiar. Volví adentro. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el pasillo de mi casa. Mi casa. Las paredes que conocía de memoria. Los cuadros que yo había elegido. El olor a café y a flores. Y a los 40 años que habían pasado entre esas paredes. Fui a la cocina. Calenté agua para el tilo de la noche. Y en ese momento, en esa cocina silenciosa y ordenada, con las margaritas amarillas en el florero y la oscuridad afuera, sentí algo que no esperaba sentir. No era felicidad, exactamente. Era algo más parecido a tierra firme. Después de tanto tiempo flotando sin saberlo, sentí tierra firme bajo los pies. Pasaron 3 meses. 3 meses en que aprendí que el tiempo después de una traición no funciona como el tiempo normal. No avanza en línea recta. Avanza en espiral. Hay días en que te sientes completamente entera y hay días en que lavas los platos y de repente estás llorando sin saber exactamente por qué. Y tienes que secarte las manos y decirte que eso también está bien. Que llorar no es retroceder. Ernesto se fue a finales de noviembre. No hubo una escena grande. No hubo gritos ni reproches ni la conversación dramática que a veces uno imagina que tendrán las cosas importantes. Solo fue un sábado por la mañana. Una camioneta afuera, más cajas que salían por la puerta principal, y él pasando frente a mí con ese abrigo gris que le había regalado yo hace 10 años. Se detuvo en la puerta. Me miró. Y dijo algo que no esperaba. Lo siento, Graciela. No respondí de inmediato. Lo miré. Busqué en esa frase algo verdadero. Algo que valiera la pena guardar. Ya sé que lo sientes, dije al final. Él asintió. Salió. La puerta se cerró. Y yo me quedé parada en el pasillo de mi casa escuchando el ruido de la camioneta alejándose, hasta que el sonido desapareció completamente y solo quedó el silencio. Un silencio diferente al de antes. Antes el silencio de esta casa tenía el peso de lo que no se decía, de los secretos que llenaban el aire sin forma visible, de las preguntas que yo elegía no hacer. Este silencio era limpio, era mío. Isabel me llamó la primera semana de diciembre. Los documentos finales están listos para firma, dijo. ¿Cuándo puede venir? Fui al día siguiente. Firmé todo con calma, con esa letra ordenada y pequeña que siempre tuve. Cada página, cada cláusula. Isabel revisaba. Camila tomaba nota. Y yo firmaba con la certeza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando terminé, Isabel me extendió la mano. Fue un honor, dijo. El honor fue mío, respondí. Salí a la calle con una carpeta de copias bajo el brazo y el sol de diciembre en la cara. Un sol diferente al de octubre.
más directo, más caliente. La ciudad se movía a mi alrededor con su ruido habitual de motores y voces y vida que no se detiene por nada. Caminé hasta el parque. Me senté en la misma banca donde me había sentado meses atrás, y cuando todavía era la mujer que acababa de descubrir los documentos y no sabía bien qué iba a hacer con ellos. Pensé en esa mujer. La entendía perfectamente. La quería, incluso. Pero ya no era ella. La Nochebuena fue diferente ese año. Patricia insistió en que fuera hasta su casa. Dijo que no iba a dejarme sola, que ya habría tiempo para que yo estableciera mis propias tradiciones nuevas, pero que esa primera Nochebuena, después de todo lo que había pasado, no ibas a estar sola. Fui. La mesa de Patricia era pequeña y ruidosa y llena de vida. Su esposo, sus 2 hijos que ya estaban grandes, una amiga suya que también había quedado sola ese año. Había comida de más, música, conversación que se cruzaba sobre la mesa sin orden ni protocolo. Rodrigo no fue. No me sorprendió. Rodrigo necesitaría tiempo, quizás mucho tiempo, para procesar lo que había pasado. O quizás nunca lo procesaría del todo. Eso también era posible. No todos los finales incluyen reconciliación completa. Y yo había aprendido a aceptar eso sin que me destruyera. Sebastián me mandó un mensaje esa noche, corto, sin adornos. «Feliz Navidad, mamá». Lo leí 2 veces. Respondí, igualmente. No era mucho, pero era lo que podía dar en ese momento. Y lo que podía dar en ese momento era suficiente. Lo que sí fue diferente esa Nochebuena fue algo pequeño que nadie más notó. En algún momento de la noche, cuando la conversación en la mesa se volvió más suave y los niños estaban medio dormidos en el sofá y la música bajó de volumen, Patricia me tomó la mano sobre la mesa y me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese gesto pequeño estaba todo lo que no necesitábamos decir. Enero llegó con ese aire nuevo que tienen los principios, aunque uno sepa que el calendario es arbitrario y que los cambios reales no esperan fechas. Llamé a Consuelo el primer día del año. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», dije, y esta vez lo decía sin el peso de los años anteriores, cuando «bien» era una respuesta automática que no correspondía a ninguna realidad. «¿De verdad?». «De verdad, Consuelo». Una pausa cálida. «Me alegra escucharte así». «A mí también me alegra escucharme así». Se rió. Yo me reí también. Y ese sonido, nuestra risa juntas como cuando éramos chicas, fueron el mejor comienzo de año que podría haberme dado. Le conté sobre Isabel, sobre el acuerdo, sobre los documentos firmados. Consuelo escuchó con esa atención suya que nunca interrumpe, cuando no debe. «¿Y ahora qué?», preguntó al final. «Ahora vivo». «Sí, ¿tienes idea de cómo se hace eso?». «Voy a aprender». Miré por la ventana el patio con sus plantas. «Tengo tiempo». En febrero pasó algo que no esperaba. Lorena me llamó. No para hablar de documentos ni de abogados. Solo para preguntar cómo estaba. Me dijo que había encontrado trabajo nuevo, en otra oficina, con mejores condiciones. Que estaba bien, que a veces pensaba en todo lo que había pasado, y todavía le costaba creer que había tenido el valor de poner ese sobre en mi buzón. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté. «¿En serio? ¿Por qué te arriesgaste?». Silencio breve. «Porque tengo una mamá», dijo, y no me podía imaginar que alguien le hiciera eso a mi mamá y que nadie se lo dijera. Me quedé sin palabras un momento. «Gracias, Lorena. Gracias a usted, señora, por haber tenido el valor de hacer algo con lo que le dije». Colgamos. Me quedé pensando en eso, en las cadenas invisibles entre las mujeres, en cómo a veces una extraña puede ver lo que la familia no quiere ver, en cómo el valor viaja de una persona a otra, de maneras que no se pueden planear. Lorena me había dado información, pero en realidad me había dado algo más importante. Me había demostrado que no estaba tan sola como creía. Y aquí necesito detenerme un momento, porque si estás escuchando esta historia, probablemente no es por accidente. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. La primavera llegó despacio, como siempre llega en esta ciudad,
con esos días que no terminan de decidir si son fríos o tibios, y que a mí siempre me han gustado. Por esa razón exacta, empecé a hacer cosas que había postergado durante años sin darme cuenta de que las postergaba. Volví a leer. No revistas, no los libros que Ernesto consideraba apropiados. Libros que yo quería leer, que había visto en vitrinas y nunca había comprado, porque de alguna manera había internalizado la idea de que mis gustos eran menos importantes que los de él. Compré plantas nuevas, variedades que Ernesto no habría querido en el patio porque le parecían desordenadas. Las puse exactamente donde quise. Llamé a una amiga que había perdido hace años, no por pelea, sino por ese abandono lento que hace la vida cuando una se vuelca completamente en la familia y olvida que también necesita un mundo propio. Nos tomamos un café. Hablamos 4 horas. Al despedirnos nos prometimos que no íbamos a dejar pasar tanto tiempo otra vez. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas, aprendí, son las que construyen una vida. No los grandes gestos, no las decisiones dramáticas. Las pequeñas cosas hechas con intención, con presencia, con la conciencia de que mereces estar donde estás. Un día de marzo fui al mercado de siempre y en el puesto de flores. Mientras elegía las margaritas de la semana, la señora que lleva ese puesto desde hace 20 años me miró y me dijo algo. Señora Graciela, si me permite decirle, la veo diferente últimamente. Más liviana. La miré. ¿Liviana? Sí, no sé cómo explicarlo. Antes siempre la veía como apurada, aunque no fueras a ningún lado. Ahora la veo tranquila. Le pagué las flores y le sonreí. Estoy aprendiendo a andar despacio, le dije. Ella no entendió del todo, pero yo sí. Lo más difícil no fue Ernesto. Lo más difícil, aunque parezca extraño decirlo, fue perdonarme a mí misma. Había momentos, sobre todo en las noches, en que la mente hacía ese recorrido cruel de los «y sí», y si hubiera preguntado antes, y si hubiera revisado los documentos hace 10 años, y si hubiera tenido el valor de decir que algo no estaba bien, cuando todavía había tiempo de cambiarlo de otra manera. Esos momentos llegaban y yo aprendí a no pelearles. Los dejaba entrar. Los escuchaba. Y luego les decía, en voz baja pero con firmeza, que yo había hecho lo mejor que podía, con lo que sabía en cada momento, que la mujer de 20 años que aprendió a guardar silencio no tenía las herramientas de la mujer de 62 que había pasado por todo esto, que una no puede pedirle a su pasado que haya sido diferente sin entender que el pasado también era su mejor esfuerzo. Eso no es rendirse. Eso es honestidad. En abril vino Consuelo a visitarme. Primera vez en 2 años que venía a esta ciudad. Llegó con una maleta grande, demasiada ropa para 5 días como siempre. Y esa energía suya que llena los espacios y hace que las casas se sientan más vivas. La primera noche nos sentamos en el patio hasta tarde, con vino tinto y el ruido de los grillos, hablando de cosas grandes y cosas pequeñas mezcladas sin orden. En algún momento de la noche me dijo, ¿sabes lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que no estés amargada. Pensé en la pregunta. Tuve momentos de amargura, admití. Los tuve, pero la amargura es cara. Te cobra demasiado por muy poco. Te ocupa el espacio donde podrían caber otras cosas. ¿Cómo qué? Como este patio, este vino, esta conversación. La miré. Como tú, que viniste hasta acá. Consuelo levantó su copa. Yo levanté la mía. No dijimos nada más. No hacía falta. Hay una cosa que aprendí en todo este proceso que no esperaba aprender. Que el silencio que yo practiqué durante 40 años no fue solo cobardía o condicionamiento. Fue también, en parte, amor. Un amor malentendido. Un amor que se confundió con sacrificio. Pero amor al fin. Yo callaba porque quería preservar algo. Quería que la familia funcionara. Quería que los hijos crecieran en una casa estable. Quería que Ernesto pudiera construir lo que quería construir.
El problema no fue querer esas cosas. El problema fue creer que quererlas significaba borrarme a mí misma del mapa. Nadie me lo pidió explícitamente. O quizás sí, y yo lo normalicé tanto que dejé de reconocerlo como un pedido. Pero el resultado fue el mismo. Una mujer que durante 40 años fue haciéndose más pequeña en su propia vida, creyendo que eso era virtud. No lo era. La virtud no se parece al silencio. La virtud, la verdadera, tiene voz. Lo sé ahora. Lo aprendí tarde, pero lo sé. Rodrigo me llamó en mayo. No esperaba esa llamada. Habían pasado meses sin que supiéramos nada el uno del otro. Y yo había empezado a aceptar que quizás esa distancia iba a ser permanente. Pero llamó. Fue una conversación corta, incómoda, con los silencios largos que tienen las conversaciones entre personas que no saben bien cómo volver a ser lo que eran antes de que todo se complicara. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Bien. Pausa. Quería llamar. No le pregunté por qué había tardado tanto. No le reproché lo que había sabido y no me había dicho. No era el momento para eso, y quizás nunca lo sería del todo. Me alegra que hayas llamado, dije, y era verdad. Al final de la llamada me dijo que quería venir a visitarme algún día, que si estaba bien para mí. Le dije que sí. No sé cuándo vendrá. Quizás pronto. Quizás tardará más de lo que uno quisiera. Pero la puerta está abierta, y eso es lo que puedo ofrecer. No puedo ofrecerle que todo sea como antes, porque como antes no era tan bien como parecía, pero puedo ofrecerle un comienzo honesto. Eso me parece suficiente. Esta mañana me levanté temprano. Preparé café, salí al patio. Me senté en la silla de siempre con la taza caliente entre las manos. Las plantas estaban llenas de luz. Los pájaros hacían ese ruido de las mañanas que a mí siempre me ha parecido el mejor sonido del mundo. Pensé en el martes de octubre del año pasado, en el teléfono sobre la mesa del comedor, en el nombre Valentina en la pantalla, en la manera en que el mundo se había movido bajo mis pies sin que nada visible cambiara. Pensé en todos los pasos que vinieron después. La libreta, los documentos, Isabel, Lorena, Patricia llorando al teléfono, Ernesto diciendo «lo siento» en la puerta. Y pensé en esta mañana, en el café, en el sol, en el silencio limpio de una casa que es completamente mía. No llegué aquí sin cicatrices. Las tengo. Las voy a tener siempre. Hay cosas que no se reparan del todo, y forzar esa reparación sería deshonesto. La pérdida de 40 años no desaparece porque, al final, uno haya tenido razón. El tiempo no se devuelve. Los años de silencio no se recuperan. Pero estoy aquí, con mis plantas y mi café y mis libros y mis margaritas del mercado, y las llamadas de consuelo los miércoles y las visitas de Patricia, con sus flores olvidadas sobre la mesa. Y estoy aquí. Y eso, a los 62 años, después de todo, me parece una victoria suficientemente grande. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa algo. Significa que algo en estas palabras te tocó, que reconociste algo, que quizás en algún momento pensaste en alguien que conoces, o en ti misma, o en lo que cuesta encontrar la propia voz cuando llevas mucho tiempo sin usarla. Dale like a este video. Es la manera más simple de decirme que esta historia valió la pena. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí hay más historias como esta. Historias de mujeres reales, de decisiones difíciles, de silencios que se rompen y vidas que empiezan de nuevo. Aunque parezca tarde, nunca es tarde. Eso también lo aprendí. Graciela lo aprendió a los 62 años. En una cocina, y con una taza de café que se enfriaba, y un nombre en la pantalla de un teléfono. Tú puedes aprenderlo hoy. Nos vemos en la próxima historia.